Dios siempre son una realidad que tú y yo podemos apreciar y sobre todo dar gracias porque cada día sus bondades nos inundan. Siempre en su amor tú y yo somos bendecidos. Y el permitirnos hoy abrir las Escrituras es un regalo del cielo. Y sobre todo el tiempo permitido para trasladarnos y estar aquí. Así que bienvenidos a los presentes y también bienvenidos a quienes van sumándose al estudio al cual somos llamados. Nuestra clase ha estado tomando una característica muy grata desde mi perspectiva, donde su participación es vital, donde hablar del tema que nos hoy ha tomado un poco más de tiempo de liderazgo, se está convirtiendo en un aspecto esencial porque finalmente tú y yo desarrollamos ciertas capacidades en donde quiera que nos desenvolvemos y estos principios, al ser declarados por Dios, tienen un alto valor como de influencia y trascendencia. Así que hoy continuaremos en el capítulo 6 de Nehemías y vamos a abrir nuestra Biblia precisamente en ese capítulo, en los versos 10 al 14, donde extraeremos esta noche la lección de hoy, el resumen, porque recuerda, ya vimos esta enseñanza, solo estamos llevando este resumen un poquito más profundo, más adelante, con el propósito de enriquecer la revelación, el conocimiento y de esta manera ayudarnos a desarrollar con mayor claridad nuestro llamado, porque como creyente o como líder somos llamados específicamente a servir. Recuerda, cuando hablamos de liderazgo hablamos de servidores, realizando una función, no es una jerarquía, no es una posición elevada, no es un lugar de beneficios, de popularidad, no. El modelo recibido por el Señor Jesucristo es servir, entregar, dar para la gloria de Dios. Así que vamos a guardar nuestros teléfonos, vamos a ponerlos en vibrador, por favor, y de esta manera iniciamos en oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el Maestro legado por el Jesús para revelarnos los tesoros maravillosos escondidos en su palabra. ¿Quieren, por favor, cerrar sus ojos y acompañarnos a orar? Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por esta reunión, Padre mío, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Padre mío, en cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre mío, Señor, anticipando las palabras de nuestro pastor, Padre mío, Señor, y dándole revelación y claridad a lo que se va a exponer, Padre mío, Señor. Que nuestras vidas, Padre Santo, Señor mi Dios, sean un instrumento para poder llevar, Padre mío, tu palabra, Padre Santo, Señor mi Dios, y esta enseñanza, Padre mío, Señor, conforme a la medida de nuestro crecimiento, Señor mi Dios, llevarlo a la práctica, Padre mío, Señor, en el día a día, Padre Santo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y permíteme leer los versos 10 al 14, que es la condición que tenemos. Recuerda que las condiciones con Nehemías y el entorno eran demasiado demandantes y esta es la parte que nos toca. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía, subraya esa palabra, hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecara y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Qué tremendo. Estas son las condiciones que Nehemías había estado enfrentando, pero ahora nos revela algo más profundo acerca de cómo enfrentar las condiciones
que al presentarse provocan condiciones de temor, crisis, de análisis en relación con la palabra. Aun cuando los sentimientos están golpeando fuertemente, debe haber una mesura, una quietud, debe haber un parámetro que no permita a un carácter o a un temperamento explotar, sino qué hacer. Esa es la gran interrogante, esa es la razón por la cual estamos tomando esta clase. Nehemías es un modelo que enfrenta diversidad de circunstancias y nos muestra cómo actuar cuando las cosas van en un sentido distinto. Así que entonces podemos decir con toda certeza, mira, se me rayó aquí, que las convicciones y los principios son en el ministerio, en el llamado, imprescindibles e inalterables. Son el cimiento o los fundamentos inamovibles que todo líder o todo siervo debe poseer. Esto significa entonces que esto es la solidez de un siervo en relación con su llamado y servicio. De esta manera podemos entender que la obediencia y la fidelidad son el resultado de la revelación de Dios en su vida acerca de su llamado específico y su determinación de continuar la propuesta divina y hacerla suya. Es decir, caminar con el Señor en relación con el llamado específico al cual Dios lo ha llevado. Así que entonces, si algo necesita un liderazgo, es convicciones profundas, conocimiento genuino, principios estables, no deformados, no generándose en una ambivalencia. Es como si dijéramos, una casa sin cimientos se va a caer. Un edificio sin una solidez estructural se va a derrumbar, va a colapsar. Y eso es lo que estamos hablando. Un ministro, un servidor, no puede estar al frente sin tener una cimentación tan profunda para que cuando vengan las circunstancias o doctrinas opuestas, no se derrumbe. Esto es imprescindible, recuerden. Por eso es necesario que aprendamos, estudiemos y el Señor nos ayude a forjar ese carácter que tanto necesitamos. Bien, por lo tanto entonces, la obediencia y la fidelidad van a revelar el llamado genuino que Dios hace a una persona, pero también al permitir que en esa revelación nuestra condición de continuar, de ir hacia adelante, es imprescindible. Recuerden, no podemos pretender crecer sin cimientos. No podemos tratar de hacer que el edificio se expanda o se acreciente si no tenemos la medida fundamental que es la estabilidad, que son los cimientos bíblicos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el cimiento. Es decir, necesitamos en la medida del llamado y la medida del crecimiento y desarrollo cimientos sólidos. Por eso es tan importante que el siervo esté preparado y continúe creciendo en su conocimiento y revelación. No podemos pretender conocerlo todo, ni podemos pretender vivir del ayer. No podemos vivir de historias, necesitamos ir reconociendo que cada día al presentarse nuevas circunstancias tenemos un cimiento que nos va a ayudar, pero también tenemos una nueva revelación, es decir, no nuevas revelaciones de la Biblia, sino las verdades que emanan con mayor claridad, que esa es la revelación progresiva, a la cual somos llamados a ir conociendo más de Dios. Eso es importante. Así que, si esto es vital, vamos a darnos cuenta entonces lo que acontece en ese momento en la vida de Nehemías. Hay un creciente desprestigio en relación con la vida y la persona de Nehemías. Esto lo coloca en un trasfondo donde la mayoría de sus contemporáneos, su pueblo, está tratando de encontrar
si es verdad lo recibido por todos esos adversarios tratando de desvirtuarlo, si ven en Nehemías, en su vida, en su ejemplo, en su conducta, en sus reacciones hacia las propuestas que tiene, si realmente él está llamado o son sus propios intereses lo que lo están moviendo a estar al frente. Y aquí es donde nosotros necesitamos entonces darnos cuenta que Nehemías está brindándonos una serie de lecciones objetivas que podemos con claridad, y cuando nos detenemos a verlo, nos damos cuenta que es un manual de cómo enfrentar, qué hacer, cómo debe comportarse alguien que es llamado a un servicio para el Señor. Y esa es la lección para todos nosotros, no solo del pasado, sino para ti y para mí. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo cuando Dios nos coloque en una posición? ¿Cómo debemos actuar? El manual del ministerio ya está escrito. Solo necesitamos aprender esos secretos que están ahí para entonces trasladarlos no solo a nuestra habilidad intelectual, sino llevarlos de lo intelectual a la práctica, para poder ser entonces una verdad encarnada que nos permita ir creciendo, desarrollando y madurando en ese ámbito. Eso es importantísimo. Así que entonces nos encontramos con la propuesta que recibe Nehemías. Ven, escondámonos. Ven, alejémonos del riesgo. Dejemos el peligro atrás y vamos a escondernos en la casa de Dios. Y esto representaba entonces algo que Semalías estaba hablando de una manera profética. Y eso es algo que tenemos que ver ahorita más adelante. Y Nehemías entonces advierte que algo no está acorde. Pero una lección que necesitamos aprender hoy es que en el ministerio siempre va a haber oposición, de dentro y de fuera. Obstáculos inimaginables, pero también habrá lágrimas, habrá dolor, habrá espinas y habrá tiempos críticos. O sea, eso es algo ineludible. El ministerio tiene de todo. El ministerio siempre tiene de todo. Y es mejor aprenderlo desde el principio que al final. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3:12 y otro, por favor, el Evangelio de Juan 16:1-4. ¿Por qué al revés? Siempre me agrada a mí ir en el orden escritural, sería Juan, pero en base a la condición que Timoteo se escribe, es en relación con lo que Nehemías vive. Ahora recuerda, Nehemías no tenía prácticamente más que la ley. Y dices, ¿cómo logró saber tantas cosas? ¿Cómo funcionó en su liderazgo sin todos los recursos que tú y yo disponemos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pudo lograr? Hoy nosotros tenemos una alta dependencia de la tecnología cuando no la tenía él. Y entonces debe haber características que nosotros todavía no desarrollamos o no hemos aprendido a desarrollar. 2 de Timoteo 3:12, por favor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Es optativo? No. ¿Es circunstancial? No. Recuérdenlo, esos son los puntos a los cuales nos estamos refiriendo. Todo ministerio, por grande o pequeño, siempre va a enfrentar estas características. Por eso es importante que quien aspira a un liderazgo entienda que su vida no es simplemente aplauso, la alfombra roja, carros de lujo, no. Un verdadero siervo tiene un precio a pagar y el ministerio es demandante. Por eso el apóstol Pablo
uno de los personajes que experimentó mayor cantidad de riesgos, de amenazas, de conflictos, está escribiendo para decirle a Timoteo que habrá que pagar el precio. Y al igual para todo aquel que en las futuras generaciones escribe, vendrán a sumarse, deben tener muy en cuenta que habrá un estilo de vida muy distinto a la que la gran mayoría de predicadores y cantantes pseudo cristianos establecen. Vamos a leer Juan 4, 16, 1 al 4, por favor. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús aquí a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué dice? Estas cosas los he hablado Para que no vayan a tener el día de mañana un pequeño conflicto. Desde ahora lo está diciendo para que no tropiecen. Adelante, por favor. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he os dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Wow. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué estaba haciendo? No es solo una advertencia. Está haciendo mención que las características de los servidores estarán involucrados en condiciones donde nunca pensaron estar, donde inesperadamente se pueden levantar aspectos o condiciones que tratarán de lacerar sus vidas, de limitar su presente, de impedirles continuar y en ocasiones hasta en riesgo de su propia existencia. Ahorita tú y yo lo vemos porque gracias a Dios en el lugar donde estamos no existe la persecución como en otros países. Pero ¿qué de aquellos que hoy están pagando el precio? Sí, Fer. No, las mismas escrituras nos muestra ahorita que lo menciona, los personajes bíblicos, pues todos sufrieron algún rechazo fuerte y contundente, que quebró sus, ¿cómo les puedo decir para no equivocarme? Pues sus orgullos individuales, propios, humanos. Sí. Moisés, educado desde la casa real, huyendo como fugitivo. José con el sueño, la promesa de Dios, vendido, esclavo y en la cárcel. Y bueno, así nos podemos ir. Nehemías pues era un copero, era carne de cañón. Sí, si llegara el veneno, a él le tocaba. Y bueno, nos vamos viendo los apóstoles, Pablo, después de todo lo que estudió y cómo al final perseguido, encarcelado, y bueno, exacto. pues la misma Biblia nos va confirmando que efectivamente pues el rechazo es parte del ministerio. Y eso no es para exaltarlo, pero sí necesitamos tomarlo muy en cuenta porque hoy el ministerio se está convirtiendo como en una profesión, como en una oportunidad de sobresalir, como un espacio para catapultar a las personas a la fama, brindarles espacios laborales, brindarles lugares de influencia, sin en realidad darse cuenta que el ministerio es totalmente lo opuesto. El ministerio no es porque vas a sufrir todo el tiempo, pero habrá momentos muy exigentes, muy conflictivos. Por eso dice en lo que leía Moni, para que no tropiecen. Y hoy nos damos cuenta, y por lo general desde siempre, nos damos cuenta que algunos cuando vienen los tiempos difíciles renuncian. Y no es porque no tengan el llamado, es porque nunca creyeron que las condiciones adversas serían muy conflictivas. Jesús lo está advirtiendo y aún diciendo, quizás hasta algunos vayan a morir en manos de otros. Y eso fue lo que decía Fer, los apóstoles atravesaron la mayoría por ese trago amargo. Y el mismo Señor Jesús dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, o sea, no es cuestión de alentar a las personas a entrar al ministerio, es cuestión de colocar las verdades de tal manera que una decisión bajo la propuesta divina de entrar al servicio debe ser evaluada.
debe ser considerada y se deben considerar todos esos factores que están ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno dice sí, has dado una promesa, una palabra que es de por vida. Y mientras conoces todos los hechos, como dice esa lectura, estas cosas se las digo anticipadamente. Por eso dice, el que quiera obispado, buena obra desea, pero ese pero incluye esto. Evalúa, considera. Porque hoy tenemos la gran mayoría de ministerios, por lo general los televangelistas, con un grado de riqueza, de popularidad, y no es que sea mala la riqueza, el problema es que ese no es el verdadero ministerio. Recuerden, el llamado no es una jerarquía, no es una posición privilegiada, el llamado es una acción de servicio. Porque cuando Dios te llama, dejas de ser tú para ser el siervo del Señor. Es decir, un siervo no tiene derechos. Así, se los digo tal cual. Un siervo ya no es dueño de su presente ni de su mañana. Ya no decide como antes, yo voy, vengo y hago. Un siervo ahora está, Señor, esta es tu voluntad, esto es lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, de qué manera. Y te das cuenta entonces que el servir se convierte también en un privilegio, pero hay estas condiciones alrededor que necesitamos considerar, evaluar. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Sí. Yo creo que este punto es muy importante porque sí desubica mucho el rechazo, porque en el mundo la fama es lo que se busca siempre, humanamente hablando. Sí. Y en el cristianismo es confuso eso también, porque la admiración, esto, pues como predicó el domingo, la adulación es pero mundano, pero letal. Sí. Entonces, pues sí, yo pienso que este tema, cuando alguien diga, quiero servir, muy bien, ven, déjate explico. Pero es necesario. Porque va a venir la crítica, porque digo, a veces uno pues busca servir y hacer las cosas fiel a Dios, pero siempre va a haber una crítica a ver injusta o Sí. y es que si el siervo no está preparado, sabiendo que va a haber, el golpe es fuerte. Exacto. Psicológicamente. ¿Cómo Nehemías toma esta situación como Esdras y nos damos cuenta de toda esa serie de mujeres y hombres en el pasado que tenían algo muy claro? No era ni la misión personal, ni eran en sus fuerzas, ni era para gloria de ellos. Ellos entendían que su llamado representaba una sola cosa: dar gloria al Señor y hacer del Señor la voluntad completa. O sea, me doy cuenta y digo, wow. Por ejemplo, hemos olvidado la historia de la iglesia porque no nos interesa. Estamos viendo un ambiente distinto de liderazgo, de servicio, donde todo es fama, posición, recursos, viajes, y te das cuenta que nadie habla del dolor, de la cárcel, de la crisis. Por ejemplo, el segundo libro más leído en la historia del cristianismo es El progreso del peregrino, de Bunyan. Y te das cuenta que este hombre pasó muchos años en la cárcel. Y fue a la cárcel no por alguna condición de una conducta errónea, sino por la predicación del Evangelio. Teniendo sus hijos y entre ellos la mayor, una niña invidente. Muere la esposa y él sigue en la cárcel. Y le llaman para decir, si dejas de predicar el Evangelio, te dejamos ir porque te necesitan tus hijos.
Wow. Imagínate. Y tu hija, apelaron al subjetivismo, y tu hija, la invidente, más te necesita. Y él dijo lo siguiente: prefiero que me brote musgo en mis ojos que dejar de servir al Señor. Y se quedó en la cárcel. O sea, qué decisión tan tremenda. Yo no sé qué haría. Yo no puedo decirte no. Pero tenemos que darnos cuenta que ellos tenían una convicción tan profunda que servirle al Señor ya no representaba más que continuar haciendo la obra. O sea, por eso ellos no tenían problemas cuando hablaba el Señor del que ame esposo, esposa, hijo. Ellos no tenían problemas porque tenían muy bien definida su lealtad. Sabían quién estaba primero por encima de todas las cosas. No había conflicto para pensarlo. Ellos desde el día que dijeron voy a servir, sirvieron. O sea, si colocas, por ejemplo, ese ejemplo de John Bunyan, dices, y él cuando salió de la cárcel siguió siendo el pastor de la iglesia. ¿Te das cuenta? Es lo que estamos hablando. Hoy tenemos un ministerio, se puede decir, irreal. Vemos la televisión, vemos los predicadores, dices, wow, pero ¿conoces su vida? ¿Conoces su familia? ¿Conoces las crisis? Esto es algo muy importante. Recuerden, estamos hablando de liderazgo. Y lo que Jesús está diciendo es que en cualquier lugar y en cualquier tiempo, y lo estamos viendo en África, por decirlo, ahorita está crítica la situación para todos los que están sirviendo. En China, pastores presos. Yo mientras estaba haciendo este resumen hoy, estaba preguntándome, ¿cuántos pastores chinos están siendo llevados a la cárcel simplemente por continuar predicando, por no abstenerse? Y han elegido pagar el precio de ir a la cárcel. Esa es la pregunta, que no podemos incentivar a ingresar al servicio sin antes tener un balance correcto. No es maximizar lo malo, es mantener el balance como el mismo Señor Jesús lo hizo, para entonces saber que quien va a entrar y va a dar un paso debe estar seguro que el precio a pagar va a venir y que el precio a pagar va a ser una realidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo tenemos idea porque no conocemos el mañana, pero una cosa puedo asegurarte, la prueba vendrá. ¿Qué puedo decirte? Livingstone, Hudson Taylor, todos esos hombres del pasado que enterraron a su esposa y a sus hijos en las tierras lejanas de su tierra y nunca renunciaron a continuar sirviendo a pesar de. ¿Te das cuenta? O sea, hemos olvidado eso. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva era de pseudo músicos y algunos pseudo pastores están haciendo una labor que, lejos de la verdad, solo están creando una atmósfera irreal para que muchos traten de entrar ahí. Pero el verdadero evangelio es un precio a pagar. Bien, vamos adelante entonces. ¿Qué tenemos? La propuesta fue, vámonos. Pero ¿qué hizo Nehemías? Su respuesta fue la siguiente. Conociendo el verso 11, permítame leer el verso 11 del capítulo 6, verso 11. Dice, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Dice, no entraré. Uno de los aspectos que revela Nehemías, muy importante para nosotros en este liderazgo, es que un creyente al recibir un llamado y la función derivada de la voluntad del Señor, y él al aceptar esa responsabilidad ha determinado vivir
para quien lo llamó, vivir para quien lo envió, no para una posición personal. Acabamos de mencionar de Bunyan cómo él se mantuvo mejor en la cárcel que de salir y negar a su Señor. Qué tremendo. Entonces, Nehemías nos da una lección tan clara que servir al Señor es cuestión de determinación, de mantener la firmeza, de valorar que un llamado no es cuestión circunstancial, es la propuesta divina para alguien especial para llevarlo a un servicio definido. Y no todos pueden hacerlo, porque el Señor pudo elegir ángeles, pero no eligió ángeles, eligió personas tan vulnerables como tú y como yo, pero personas que en un momento dado que no éramos ni los más idóneos ni los mejores, un buen día Dios eligió lo peor, lo menospreciado para avergonzar lo que es. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve no es la apariencia, es el potencial que se puede realizar para ir adelante en su voluntad. Eso es lo que Dios ve. Por eso la censura para Samuel fue esa, es que tú ves apariencias. Lo que tú necesitas ver es lo que hay dentro de esa persona. Y lo que Dios vio en esos siervos que hemos estado nombrando es un barro con la capacidad de permitirse ser moldeable para la gloria de Dios. Qué importante es esto, ¿no? Así que no rehusó a su labor, pero también hay una característica. El valor de Nehemías no es de un superhombre. Ese valor fue capaz de mantener al temor bajo control. Eso es lo que necesitamos a veces, porque el temor es parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza, lo hemos dicho. El temor forma parte de nuestra propia esencia. Es algo que Dios ya colocó en nosotros anticipadamente. Pero en relación con el servicio, si tú le preguntaras a Nehemías, ¿tienes temor? Te diría, hay un temor dentro de mí, pero hay un valor más grande que el temor. Por eso la oración, ¿se acuerdan la oración de los primeros discípulos en el día después del día de Pentecostés? ¿Cómo oraron? Señor, danos de nuevo, danos valor. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Por las amenazas, por un medio ambiente hostil que atentaba contra su vida, su familia, su integridad física y contra sus propias propiedades. Pero ellos estaban más dispuestos en ese valor procedente de lo alto para hacer la voluntad de Dios. Es lo que estamos hablando. Dios equipa, Dios capacita, pero eso no nos va a impedir que el temor no se manifieste. El punto es, ¿qué hacemos con él? Y lo que estamos platicando, ¿cómo harán esos hombres y mujeres que son perseguidos con sus familias? Que dejan todo para irse a otros lugares, ¿cómo lo harán? Porque no niegan su fe, están dispuestos a morir por esa fe, pero ellos mantienen firme su postura de decir, sirviendo al Señor, es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si hablamos en los términos de los 40, Bonhoeffer, un pastor alemán, de la élite, de la aristocracia de alemana, cuando la gran mayoría de pastores huyeron, corrieron y estuvieron de acuerdo con el régimen nazi, él fue uno de los pocos, aunque hubo otra gran cantidad de pastores que levantaron la mano para decir no, pero Bonhoeffer fue en la aristocracia que levantó la mano y fue llevado preso y murió en la cárcel por mantener firme sus convicciones. O sea, tenemos que darnos cuenta que hay un precio a pagar al respecto. Bien, esto quiere decir entonces que la prueba del llamado es genuina en todo siervo. Vamos a ver Juan capítulo 10 versos 11 al 13, por favor. Lo que estamos hablando, el llamado es probado, recuerda eso. Dios probó a Abraham. Y dice muy claro, cuando él era solo, Dios lo probó. O sea, Dios prueba el llamado. Y no podemos decir, ya lo pasé, no, porque la prueba no es única, la prueba es constante.
En la medida en que creces y vas dando evidencias de fruto, viene prueba. Pasas, viene otra prueba. Y viene la prueba. O sea, no digas, ya pasé el examen profesional. No, pasamos el primer semestre, el primer cuatrimestre y no sé cuántos, 50 semestres, pero la prueba continuamente será una evidencia. Eso siempre recuérdalo. El llamado será aprobado. ¿Qué dice Juan 11 al 13, por favor? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Comentarios. Está haciendo una comparativa entre un genuino y alguien que aunque sea genuino, pero no tiene una condición. Él es quien está ahí por interés. El genuino pastor ama a sus ovejas. ¿Pero qué dice ahí? Comentarios. ¿Qué dice el Señor Jesús en esa declaración? Hablando del pastor de las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. ¿Qué dice? La otra vez que vimos esta porción, yo comentaba que pues el pastor de las ovejas sabe cuáles son sus ovejas. Aún, sí, va y busca la pierna quebrada, va y las cuida, las busca, se interesa, está ahí. ¿Por qué? Porque ese pastor sabe que son sus ovejas, que tiene que dar cuenta de tales. Entonces, no todos tienen ese amor por las ovejas y no todos creen que el Señor se las ha dado un cuidado especial. Pues es que son de Dios, o sea, es el pueblo de Dios. No, a ti se te dio para un cuidado especial. Tiene responsabilidades. Sí, claro. Sí, Grimando. Aquí hay una cosa muy importante. Dice, y el que no es pastor. Aquí está una palabra. No, eso dice que. Y el ¿Cómo que dice? no es pastor. A ver, vamos a leer el texto otra vez. Claro. Además, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, y que no es el pastor. Entonces hay mucha diferencia entre es un pastor y el que no es el pastor. ¿Qué está diciendo ahí? Sí, el sigue. que no es pastor no le interesan muchas cosas, porque ve venir el peligro, ve venir la escasez, ve venir los conflictos y huye. Sí es el pastor, pero no es la condición que está hablando Jesús. O sea, por eso es asalariado. Sabe hacer la labor, tiene la capacidad para cuidar, para enseñar, instruir, pero le hace falta el elemento esencial, porque el amor es la capacidad que hace posible hacer frente, valor y dar su vida. Es decir, contratar a alguien es como muchas denominaciones. Contratan a un pastor. Se graduó en el instituto, tiene el visto bueno, tiene los talentos, las capacidades, los recursos, pero aquí surge un problema en las denominaciones y sin amor o sin afán de crítica. Pero cuando llega un pastor nuevo, es como conquistar a la novia. Va a hacer lo mejor de su vida, enseñar, instruir, pasar tiempo, conocer a los hermanos, dedicarles su espacio, sus recursos, y va a empezar a generar una relación entre ellos. Y cuando van 3 o 4 años donde ya hay una labor más clara, definida, después viene el cambio hacia otro lugar. Y este es un conflicto que hay. Por eso es que no hay un arraigo profundo. Y esa es la gran diferencia entre denominación con una iglesia que tiene esa oportunidad de mantener un pastor de por vida. ¿Ok? Así que... Jesús dice, ¿no? Yo soy el buen pastor. Así es. Y el buen pastor Su vida da por las ovejas. Entonces,
necesitas que sean tus ovejas para amarlas, para cuidarlas, para aún dar la vida. Ese es el punto, que esa relación va acrecentándose. Y hablando de relaciones, no siempre todo es bueno, no siempre todo es alegría, no hay roces, hay condiciones críticas que tienen que irse limando, porque esa es la relación del amor. A ver, voy a hacer una pregunta, ¿en el amor lloramos o no? Y no me digan que a ver, pregunto, porque luego dice, no, nunca pasa nada. ¿Será? Me hacen llorar. Había una canción hace muchos años, y yo cuando estaba niño mis hermanas las ponían ahí en el radio, y pues creces con ellas y las conoces. Y había una canción que decía, las caricaturas me hacen llorar. Ah, mira, qué tremendo. Y es precisamente eso. Todo aquel que ama está en riesgo de ser herido. Todo aquel, el mismo Señor Jesús. O sea, todo aquel que ama está en riesgo de ser herido. Y eso es una verdad innegable. ¿Por qué? Porque son dos personas en constante acoplamiento, es decir, dos mundos en colisión que están tratando de unirse. Y hay condiciones que van a ser difíciles, pero el amor puede hacer posible llegar a unirse de tal manera. Así que el pastorado es igual. Siempre, como yo digo, hay algunos duros de amar, porque hay unos que se resisten a ser amados, ponen una dureza increíble, quizá porque fueron heridos, quizá porque no están acostumbrados a ser amados, o están acostumbrados a que les peguen con el látigo. Yo no puedo ser así. A mí el Señor no me trata con látigo. El Señor a mí no me trata así, con esa frialdad. Y es que esa es la razón por la cual en el liderazgo es muy distinto. Porque ese amor es, hasta el día de hoy, la fuerza poderosa que es capaz de mover al mundo. Por eso estamos hablando de que el asalariado tiene todas las características excepto el amor y pasión por las ovejas. Por eso él dice, sálvense quien pueda. ¿Qué diferencia? Así que ese amor brota como resultado de lo que Dios ya colocó a quien llama al frente. No es una condición de la que nace de mi naturaleza, es la capacidad que Dios ha colocado en ese liderazgo para propiciar, amar, cuidar, proteger, instruir, enseñar a sus ovejas. Ese es el punto. Así que si un líder no ama a sus ovejas, es mejor que ni se diga que es líder. Sí. Aquí es importante también traer en conciencia que realmente, por ejemplo, cuando vino Jesús, ¿a quién vino? No vino a los clubs tops super famosos religiosos, fue a los que estaban bien emproblemados. O sea, inclusive aquí 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces realmente la iglesia pues trae mucha gente lastimada, y la gente lastimada, si no se trabaja, o sea, entiéndase, ayuda, ¿verdad? Como él dice, el buen pastor pues pastorea la oveja, la cuida todo, la permite quebrada y todo. Si no se sana, esa persona lastimada sigue lastimando a otros, y es un lastimo cruzado, y a veces es un entretenimiento. Las religiones, un gran negocio, y ahí es donde entonces es lo que dice el asalariado, ¿verdad? Es por el recurso, pero el buen pastor pues cuida las ovejas, pero es un llamado, porque sí, la idea de te van a perseguir, te van a, pues de entrada no, ¿verdad? Eso no me gusta. Pero no solamente recibes un llamado, recibes la capacitación para el llamado. Si no, de lo contrario, esto ya está, sería mi profesión, destinado al fracasísimo, porque pues imagínate, Dios escogió lo necio, es decir, Señor, no, yo conozco personas más sanas. Dice Dios, no, es que no viene por los sanos. Entonces, bajo ese contexto, ese conocimiento,
la misión vas a empezar en cuestión humanamente hablando, pero con el poder del Espíritu Santo ya es diferente. Esa es la gran diferencia. Es igual como David en la cueva de Adulam. ¿Quién se reunió con David? Todos los que no tenían ni en qué caerse. Todos los problemáticos, crisis, pero ¿qué sucede? Esa es otra clase que quizás ya lo vimos o tenemos que verlo, ¿no? Pero un siervo aprende a ver no la apariencia del momento, aprende a ver el potencial que está dentro de esas personas, porque de ahí, de esas multitudes que se reunieron en la cueva de Adulam, surgieron los valientes de David. Qué tremendo. Pues son aspectos que tenemos que ir descubriendo. Pero ¿cómo lo vas a saber si no pasas tiempo con las ovejas? ¿Cómo vas a saberlo si no inviertes tiempo con ellos? Esa es la razón del trato de lo que estamos hablando. Por ejemplo, no podríamos tener Jesús que hizo, llamó, preparó, pasó tiempo con ellos, comió con ellos, les enseñó. Simplemente. Y no tenía salario porque ni aún tenía para dónde poner. Así es, simplemente con el endemoniado gadareno. Ay, no, está re feo. Ay, no, no trae ropa. Ay, no se ha bañado. Ay, no, no es de mi clase. Ay, no tiene. Jesús fue y lo buscó. Es decir, cuando se presenta el endemoniado gadareno, Jesús le habló. Jesús lo tocó. Jesús le dio su tiempo. Jesús invirtió en él. Y después de esto, ese cambio, ese poder, esa transformación en su vida, que cuando vienen las multitudes ya lo encuentran bañado, peinado, cambiado, y ya es dueño de sí mismo. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y qué sucedió? Le dio todo cuanto requería. Pero lo que no hizo el Señor, no le concedió la petición a él. Él le hizo una petición y no se la concedió. Y su petición era correcta, ¿eh? Señor, permíteme quedarme contigo. ¿Era correcta o no? Claro que era correcta. Pero el Señor le dijo, no. Vete a tu casa, con tu familia, con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Y él fue uno de los primeros misioneros en Decápolis, es decir, en 10 ciudades predicó. ¿Te das cuenta? En 10 ciudades. Eso fue lo que hizo este hombre. Bien, continuemos adelante. Teníamos un hombre llamado Semalías. Y aquí es donde está el punto. ¿Cómo fue posible que Nehemías descubriera que no era un profeta? ¿En dónde estaba la verdad que mostraría la evidencia de un genuino y de un falso profeta? Recuerden lo que acabamos de leer en el verso 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. ¿Por qué? Porque lo habían sobornado. ¡Wow! Y eso es precisamente, vamos a ver Primera de Reyes 21:20, que el tiempo nos alcance, por favor, y Segunda de Pedro 2:15. Nehemías no creyó ni aceptó las palabras de este hombre como una profecía, como la gran mayoría el día de hoy les dan algo y creen que eso procede de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que Nehemías lo descubrió? ¿Cómo es que Nehemías, teniendo los 5 libros primarios, la Torá, y hoy me extraña que teniendo nosotros la Biblia completa y el Espíritu Santo, y una gran mayoría va en busca de sus baales, en busca de sus becerros de oro, y todo lo creen como resultado de un interés personal? Vamos a leer Primera de Reyes 21:20 y otro Segunda de Pedro 2:15, por favor. Y el último, Hechos 8, versos 18 al 20, por favor. Primera de Reyes 21:20. Está hablando de el rey. ¿Sí la trae su Biblia? Yo lo acabo de ver. Sí, dice, acá dijo Elías, me has hallado, enemigo mío,
Él respondió, te he encontrado porque has vendido ¿Te has hacer vendido? lo malo delante de Jehová. Te has vendido, es decir, has decidido adherirte al mal en contra de la verdad. Y esa es una decisión que muchas personas realizan. Por ignorancia, por conocimiento, por interés, pero finalmente se venden al mal. Es decir, se entregan total y completamente por intereses personales por encima de principios y convicciones. ¿Qué dice 2 de Pedro 2:15, por favor? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esta condición de Balaam nos va a llevar a una condición para saber cómo es que Nehemías llegó al punto de conocer la verdad. Hay una doctrina que en la iglesia cristiana se llama la simonía. Esa es en relación con todos los actos relacionados con la cuestión mercantilista de los dones, posiciones, llamados, músicos, en todo el ambiente. Se llama la simonía. Esto tiene que ver precisamente desde Balaam, pero lo podemos ver en Hechos 8, 18 al 20 para empezar ahí. La simonía tiene como característica creer y pretender que todo en el ámbito espiritual es susceptible de negocio. Es ver una mercadotecnia dentro del contexto espiritual. Y por eso se llama la simonía, por Simón el mago. Vamos a ver Hechos 8, 18 al 20, por favor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Uno de los grandes hechos históricos es en los tiempos de los Borgia. Fue cuando más emergió esta doctrina de la venta de sacerdotes, de posiciones de líderes, como resultado de comprar y vender. Y esta simonía es hasta el día de hoy una realidad que continúa. Balaam, ¿cuál fue su problema? La avaricia. Ese es el punto por el cual Pedro está señalando que dentro de nuestro contexto, hasta el día de hoy, tenemos un gran interés de personas en, como decía Grimaldo, de un asalariado, dentro de un contexto que le va a permitir generar sus propios ingresos. Y más adelante Pedro dice que harán mercadería de vosotros. Y dice que harán su emporio. Esa es la palabra que utiliza en griego, emporio. Es decir, su imperio. Y hoy tenemos una gran cantidad de televangelistas o de pseudo pastores con un alto grado de eficacia en su palabrería para atraer a incautos, porque quieren ser incautos con tal de que les diga algo bueno y paguen por recibir algo de esta manera. Mira, por ejemplo, hay uno que se apellida Maldonado, por citar uno de los cientos que hay. Él habla de portales. Esa palabra no existe en la Biblia, ¿eh? Eso está hablando de esoterismo, de espiritismo. Que Él va a abrir portales, que Él va a abrir puertas, pero que necesita que tú aportes para la riqueza. Cash Luna, y podemos seguir con toda una gran cantidad de mercenarios. ¿Pero por qué son mercenarios? Porque mientras se tenga demanda, habrá quien la supla. Por eso el apóstol Pablo escribe por el Espíritu Santo que habrá quien tenga comezón de oír y va a buscar nuevas posturas como resultado de un interés personal. En otras palabras, el mercantilismo se ha compenetrado tanto dentro de la iglesia que hoy ya no se sabe si es artista con H o es
un cantante. Ya no sabes si quien predica por dinero o no. La del DF, la señora que se cree que es predicadora del DF, ella dice que el dinero te habla, que te lo pongas al oído un billete y te va a hablar. O sea, dense cuenta, la simonía es una realidad en todo tiempo. Y eso es algo que a ti y a mí nos compete, porque yo nunca me pudiera poner de acuerdo con un estafador de esa manera para que venga y a las ovejas les retire, les robe todo lo que tienen. Yo jamás podría pensar en eso, porque la verdad no es compatible con el error. O sea, tenemos que darnos cuenta que somos llamados a observar, evaluar, a mantener muy claro ese panorama. Y esto que está haciendo Nehemías es muy, muy objetivo. Y vamos a verlo de esta manera. ¿Cómo Deuteronomio 18, 20 al 22. Él tenía solamente 2 escrituras. Fíjate bien, él no era sacerdote, él era un copero, pero estaba compenetrado y preparado en la palabra. No era un improvisado, no era alguien que no tenía tiempo dedicado a estudiar. Era un hombre que, a pesar de ser un copero, tenía una relación, comunión con Dios y una ardua labor de entrega y preparación en la palabra del Señor. Recuerda, nuestro manual no son las estrategias, no son las formas, no son los seminarios. Nuestro manual es la palabra. Es el único manual válido que tenemos. ¿Qué dice aquí Deuteronomio 18, 20 al 22? Esta es la prueba de la profecía como del profeta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Tenemos mínimo 2 evidencias de cómo hacerlo, al menos en Deuteronomio. La primera es que si una palabra es declarada y no se cumple, no es el Señor. Pero la segunda es que si aún esa palabra se cumpliere, pero no exalta al Señor y es en relación con alguien más, él debe ser muerto. Fíjate bien. Nehemías tenía esta escritura. Percátate que él no se movió por interés, no se movía por sentimientos. Nehemías no era un improvisado que decía, ¿será? ¿No será? ¿A quién le preguntaré? Habrá momentos en que no tengas a nadie a tu alrededor para hacer la claridad de las respuestas y tienes que ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es? Y el Señor te va a decir, ¿qué dice la palabra? Por eso es que no, el profeta que no habla va de nuevo. El profeta que no habla de parte de Dios, ok, no se juzga el profeta, se juzga la palabra. O sea que si la palabra no se cumple, no es porque el profeta. Vamos a ver 13, Deuteronomio 13, 1 al 5. Y nos vamos a dar cuenta que el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, 1 al 5, nos vamos a dar cuenta que Deuteronomio es más estricto, mucho más estricto que nosotros en el Nuevo Testamento. Ahí es probado el profeta como probada la profecía. Fíjate. Qué tremendo. ¿Qué dice? Adelante. Se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios y se cumpliera la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños.
porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardando sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. Deuteronomio 18 es la introducción para decir quién sería el profeta, es decir, el Señor Jesús después de Moisés. Por eso dice, a él oiréis. Y da una serie de características para que nos demos cuenta que si un profeta en ese tiempo hablaba y se podría cumplir esa palabra, pero no lo hacía para la gloria de Dios, ese tendría que ser acabado. En el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento necesitamos darnos cuenta que, vamos a ver primera de Juan 4:1 y otro primera de Juan 2:20-21, es decir, el mensaje en el Antiguo como en el Nuevo Testamento debe ser un estricto apego a la verdad escritural. Eso es importante, eso es vital. Recuerden, un profeta es el vocero del Señor transmitiendo un mensaje divino como una persona inspirada o teniendo el don profético. Eso es lo que está haciendo la palabra profética. Ahora recordemos, la profecía no es de inspiración humana. No brota por decir, yo te voy a profetizar. No. La profecía procede del trono de la gracia y se hace audible a través de la voz de un creyente que tiene ese don conferido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nada más para aclarar, estoy mal en mi apunte aquí. Entonces, el profeta no se juzga, se juzga la palabra. En el Nuevo Testamento sí, está correcto eso. Pero en el Antiguo Testamento era... Sí, por eso es que ha cambiado, pero en realidad el don profético tiene demasiada exigencia. Y a veces a mí me cuesta, voy a decir trabajo, a veces no entiendo por qué las personas van con alguien, me puedes dar una profecía, y van y hacen fila y pagan para hacer, dices, no puede ser posible. ¿Ok? ¿Qué dice? Esto es lo que necesitamos primero. Primera de Juan 4:1, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Capítulo 2, 20-21, ¿qué está diciendo entonces? Que no podemos dar por asentado que si alguien llega ahora y me dice, el Señor dice que tú vas a ser el apóstol de esta ciudad, que tú vas a ser el número 1, que te va a catapultar y vas a empezar a viajar y yo, amén. ¿Será? Antes te reprendo. ¿Por qué? Porque no es así. Tenemos que darnos cuenta que hay una base escritural para definir, para aceptar y caminar bajo ese contexto. 2:20, por favor, que tenemos ahí de este mismo 1 Juan, 2:20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque tenemos el discernimiento. El Espíritu Santo nos está capacitando para tiempos difíciles, para los momentos que vivimos, para las circunstancias que estamos enfrentando. Pero necesitamos tener tiempo con Dios, ser sensibles a su voz, estudiar la palabra, conocer lo que dice la Escritura y no dar lugar, oído a algo que puede fascinarme. Imagínate, tú vas a ser el próximo apóstol de aquí y voy a desatar una unción apostólica. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que Nehemías enfrentó cuando Semalías le dijo, te voy a dar una profecía, escóndete porque vienen a matarte, Dios te va a guardar, escóndete. ¿Y qué dijo Nehemías? ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? Para él, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Escritura? Y tuvo que ir a verificar exactamente en dónde, cómo y qué decía para tomar su decisión.
Entonces necesitamos estar bajo este contexto bíblico. Bien, entonces el don de profecía mantiene su vigencia, por supuesto que sí. El don de profecía mantiene su vigencia. No lo vamos a ver pero guárdalo. 1 Corintios 13, 9 al 10. Pero vamos a irnos rápido porque nos quedan unos minutos acerca de la profecía. Tiene un triple propósito. 1 Corintios 14, 3, por favor. Recuerda, ¿hay alguna postura de que las lenguas, la profecía, los dones ya terminaron en el tiempo de los apóstoles? Pero no es así. Por eso 1 Corintios 13, 9 al 10 nos va a dar la pauta al respecto, pero vamos a irnos adelante porque esa es la verificación. 1 Corintios 14, 3, ¿qué dice? Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la palabra que necesitamos entonces nosotros entender como profecía. Tiene tres aspectos: edificación, en griego oikodome, que significa confirmar, crecimiento, madurez. Esta palabra en algunas veces viene para confirmar lo que previamente Dios le ha hablado al creyente en lo individual. Es, por ejemplo, Dios me habló hace unos días para decirme: Rolando, voy a entregarles un nuevo lugar. Gracias. Pero viene alguien que no conoce lo que yo he recibido, viene y dice: oye, el Señor dice que pronto Él te va a mover a un nuevo lugar y va a ser de esta manera. En 2 o 3 dice, consistirá. Entonces, esta palabra oikodome es confirmar, propiciar crecimiento y madurez. O sea, la profecía tiene 3 ámbitos específicos dentro de nuestro contexto de la vida cristiana, donde nos vemos involucrados en situaciones o donde Dios va a confirmar, alentar, fortalecer para seguir adelante. La segunda, exhortación, que tiene que ver como el paracleto, que es el Espíritu Santo, es paraclesis, es consolar, amonestar, suplicar. Es como aquella palabra en Isaías que dice: pobrecita, fatigada y en crisis estás. A veces las personas están pasando tiempos tan difíciles que en su oración no alcanzan a escuchar la voz de Dios, y Él toma la iniciativa para enviar a alguien para: ve y dile a mi siervo, ve y dile a mi sierva esta palabra. Y es cuando sabes que cuando Dios te da una palabra, no solamente es para traer consuelo y fortaleza, sino que va a cumplirse. Porque una palabra profética de Dios es un hecho descrito futuro. Es decir, una revelación de tu futuro es lo que estamos hablando. Eso es lo que quiere decir una palabra profética de el Señor. Una revelación de tu futuro. Es decir, anticipadamente Dios te está dando una ventana abierta para que veas lo que Él va a hacer el día de mañana, pero cuando es del Señor. ¿Sí? El tercer punto, consolación. Esta palabra dice paramuxia, es mantener esa paz, esa quietud. Gracias, Elsa. Entonces tenemos que entender que hay 3 aspectos que la profecía conlleva. Por eso es importante que nosotros estemos atentos. Una de las grandes labores de cualquier pastor en la iglesia es, cuando hay un movimiento de esta naturaleza, siempre estar alerta, atento, siempre estar escuchando, siempre estar observando, no dar por asentado todo. Siempre necesitan estar al frente, ver. No es incredulidad, es mantener la postura definida como un pastor, cuidar a su rebaño. ¿Qué sucede? ¿Qué hay ante este contexto? ¿Sí? Así que entonces, 1 Corintios 14, 29, ahí sí, la profecía se evalúa. No evaluamos al profeta, aunque en ocasiones la veracidad, credibilidad de esa persona será importante. ¿Cuántas profecías no se han hecho de que el Señor va a venir?
¿Y cuántos incautos? No, es que el Señor dijo que iba a venir, venden sus casas, regalan sus herencias y resulta que el Señor no llegó. Entonces, quiere decir que tenemos la necesidad de evaluar bajo un estricto parámetro. Y el parámetro no es yo creo, yo pienso, yo siento. El parámetro es este manual. Es este manual. Por eso Jesús dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Pero ¿cuántos se han atrevido? Adventistas, testigos contra Jehová, montones de creyentes se han lanzado a decir esas cosas. ¿Por qué? Porque tristemente a veces es búsqueda de popularidad, de intereses. Sí. Pero el éxito de estas personas que hasta se titulan profetas, o sea, tienen tarjetas de presentación, es que es la ignorancia en las personas. sí. Aquí, por ejemplo, el 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la cuestión es que aquí la palabra clave en este versículo no es palabra profética, porque eso es la Biblia. Y la Biblia es poderosa, pero es estar atentos. Porque si yo estoy atento, no estoy atento, ¿cambia la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es eterna, poderosa para siempre. Pero el estar atento sí me va a afectar a mí a positivo. Así es. O no estar atento a negativo. Y si me llega uno de estos que son verdaderamente maestros en el engaño, me van a engañar. Entonces, esto es bien importante y lamentablemente, aún en la iglesia cristiana, el leer, el estudiar la Biblia de forma individual por sí solo, no quieren hacer. ¿Por qué? Porque el sensacionalismo ha sido pues, un imán fuerte para la atracción, pero es peligrosísimo porque los mantiene en un punto ignorante. Y cuando llega uno de estos tipos que en verdad son maestros en el arte, así es. No, hombre, en verdad convence. Entonces, como dice el pastor, comparar la palabra, pues es eso. Llegó alguien con Nehemías, oye, Nehemías, esto dice el Señor. Bueno, pues a mí no me dijo eso. Y luego va, comprueba y dice, no es cierto, es una mentira. Eso es lo que se tiene que hacer. Y a veces lo que menos se hace. Porque nos agrada el escuchar cosas bonitas. Porque agrada que te digan lo que más hermoso esperas. Pero si tú y yo nos remontáramos al Antiguo Testamento, la gran mayoría de profecías era para señalar, exhortar y arrepentirse. Si tú te percatas, la gran mayoría de todos los profetas, esa fue siempre su palabra. ¿Por qué? Porque era también exhortar al pueblo. ¿verdad? Bien, para irnos rápido. Quiere decir entonces que la profecía tiene dos cosas imprescindibles. Primero, si no los vamos a leer versos 33 y 40, Dios es un Dios de orden. Debe haber orden en la palabra profética. Dice 2 o 3, es decir, es un orden. No es un caos, no es una confusión, no es un mercado, no es un tianguis. No es saber quién da la mejor profecía, no es quién grita más, no. Es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Eso es algo que necesitamos entender. El profeta tiene la capacidad de mantener bajo control esa exposición hasta que llegue el momento idóneo para exponerla. No puede decir, Dios me habló, díganme. No, espérate. Dios es orden. Y un verdadero profeta tiene la capacidad de mantener la voz de Dios ahí hasta que el momento oportuno se presente. ¿Te das cuenta? Ese es orden. No es cuestión de que yo tengo la prioridad. No, Dios no colocó ahí ese orden. Dios está dándonos cómo se debe hacer en un servicio la acción profética. ¿Ok? Pero también la palabra juzgar se llama diacrino. Recuerda, es la misma palabra que el Señor utiliza cuando dicen, saca la paja de tu hermano. No está diciendo que juzguemos como jueces, es acrino. Y esta palabra acrino significa evaluar, tener una percepción personal, aquilatar, colocar en balanza todas estas cosas, lo que está diciendo para distinguirlo.
1 Tesalonicenses 5, 19, 21, con eso terminamos. Así que no des por asentado una palabra profética si antes no la evalúas. ¿Y cuál es el parámetro de evaluación? La palabra, la escritura. Hoy es muy dada las palabras proféticas, es decir, yo estoy viendo descender carros. Estoy viendo cómo ángeles se están guardando. Estoy viendo cómo propiedades están siendo derramadas y 5, 19 al 21, por favor. 1 Tesalonicenses. Diacrino, recuerda, no es juzgar para dictar sentencia. Esta palabra es de evaluar, de distinguir, de ser capaz de tener un criterio formado para saber lo correcto de lo incorrecto, es lo que está diciendo. Sí, 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21, por favor. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Eso es lo que nos compete. Ahí podemos caer en un problema, porque dice, no apaguéis el espíritu. Eso puede ser congregacional como personal. No apaguemos el espíritu. Nosotros tenemos esa capacidad, fíjate bien, y no debemos atentar contra el único que puede traer revelación a nuestra vida. Dice, examinad, ¿qué? Todo. Pero no menosprecien las profecías. O sea, no puedes decir, esta no, bueno, cuando ya sabemos quiénes son los que no dan profecías correctas, de esas ni siquiera darles un oído. Pero la profecía que escuchas, evalúala. Examínala, es lo que está diciendo. Date el tiempo para analizar y evaluar. Y es más, yo te sugeriría, escribe esa profecía y si no se cumple, no es. Porque a veces alguna persona puede dar una profecía por sentimiento, por adherencia, pero el don profético no es a voluntad. Recuerda, ese es el Espíritu Santo en un tiempo y momento específico que viene esa palabra para ser comunicada, pero no porque una persona como hoy en los congresos de profecía, a las primeras 100 personas que paguen $50 les vamos a dar una profecía especial. No, yo mejor prefiero la palabra de Dios que tus palabras. ¿Ok? Pues vamos concluyendo porque ya es tarde. Juan 16:13 dice que nosotros necesitamos prepararnos cada vez más. Cuando venga el Espíritu, Él nos revelará todas las cosas. Y necesitamos pasar tiempo con Dios. Individualmente. Individualmente. Esto es personal. Mi madurez, mi crecimiento es individual. Mi desarrollo, mi entrega, pasión es personal. Y eso es algo en la que solo yo soy responsable de mi presente y de mi mañana. Yo determino ese nivel espiritual que requiero para estar con el Señor. Y Juan 16 dice el Señor Jesús que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos revelará todas las cosas. Eso se llama dentro de la Biblia revelación progresiva. Cada vez va en ascenso. Esas verdades que conocemos muy pequeñas, no es que venga una nueva revelación como dicen esos profetas, sino es la misma verdad, pero ampliándose cada vez con mayor intensidad, con mayor profundidad. Es la misma palabra, pero ya no es el ABC. Ahora empieza a tener otra consolidación, otra conformación, pero es la misma verdad en plenitud. Es como dice, cuando sale el sol hasta que llega a su clímax. Así es como vamos avanzando en la vida cristiana. Bien, pues gracias Dios, concluimos la clase. Espero que quede más claro ese punto de la profecía y el Señor nos ayude como Nehemías, una tremenda lección de no dejarnos seducir por palabras que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Dios te va a hacer llegar su voz en su tiempo y su momento. Y cuando Dios nos da una palabra, como abrirnos el telón de un mañana, pero no sabemos el día ni la hora,
pero es abrirnos el telón para decirnos, esto es lo que será en un tiempo y en un momento. Gracias, Dios. Vamos a orar para despedirnos. Por favor, alguno despídanos en oración. Mi Dios, te damos gracias porque nos permites seguir aprendiendo, mi Dios, de parte tuya. Te pido, mi Señor, que nos recuerdes lo que hemos aprendido, mi Señor, el día de hoy. Que seas tú permitiéndonos, mi Dios, crecer un poco más, mi Dios, en ti. Que aprendamos, mi Dios, a ser entendidos en los tiempos, mi Dios, a ser entendidos, mi Dios, en lo que hoy hemos aprendido y que lo apliquemos, mi Dios. Padre, sigue equipándonos, mi Señor, para poder saber reaccionar ante las situaciones, mi Dios. El saber que vienen pruebas, mi Dios, pero danos tú ese denuedo, mi Dios, como oraban en Hechos, mi Dios. Danos denuedo, mi Señor, para seguir avanzando en tu voluntad, mi Dios, en lo que tú esperas de cada uno de nosotros, mi Señor. Te doy gracias por la vida del pastor, por los que estamos aquí, mi Señor, porque sé que tú has preparado todo con antelación, mi Señor. Sé que tú has preparado cada palabra, mi Dios, y sé que ha sido de edificación para los que estamos aquí, mi Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa, mi Señor, y que sigas siendo tú, mi Dios, en el resto de la semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones.